Hay ocasiones en las que la situación económica, la tristeza, la soledad, los problemas y encima haberte quedado en la calle te orillan a hacer cosas sin sentido o por el temor de perder la vida. Acercarte a gente que ofrece cosas que quizás por malicia o ignorancia ellos también desconocen su correcto funcionamiento. Para Pedro, las cosas se estaban poniendo así. Los problemas en casa se estaban haciendo insoportables, era golpeado, casi no le daban de comer. Él contaba con 2 trabajos y siempre veía la manera de sacar adelante a su familia, pero con lo que precisamente no contaba era con el apoyo de esta. Su hermano mayor era un vicioso sin oficio ni beneficio, que a la menor provocación le daba una paliza para descargar sus frustraciones. Además que era irresponsable y violento y que no entendía las razones. A pesar de haberse trenzado a golpes varias veces, la madre siempre salía a favor del abusador, terminando de fundir a Pedro hasta que éste caía casi inconsciente, yéndose a dormir casi siempre con el estómago vacío. El caso era que Pedro estaba rebasado por todo lo que ocurría en casa, sin mencionar que él era quien pagaba la renta, las cuentas, la comida y todo sin que un gracias saliera de la boca de ellos. Pero dicen que cuando las cosas van mal, siempre se ponen peor. La madre de Pedro supuestamente padecía glaucoma y otras tantas enfermedades debido a que nunca aceptaba un no por respuesta. Se había roto una pierna por salir a la tienda por una caguama para el vicioso, y eso solo porque su consentido no se quedara con las ganas. Mientras Pedro corría con todos los gastos, ellos seguían en su plan de no cambiar. Luego, a Pedro le diagnosticaron cáncer. Esto le hizo tambalearse por primera vez en su vida. Por primera vez sentía miedo, pero no tenía opción, debido a que en casa nada cambió. Al contrario, ahora se le exigía más. Pero no contaba con que unos ojos curiosos y sin malas intenciones seguían muy de cerca sus pasos. Hasta que un día finalmente cayó en la calle, enfermo, y no se pudo levantar más. Cuando pidió ayuda para que sus familiares le llevaran a casa, los vecinos le dijeron que simplemente estos al enterarse, se habían ido y vendieron todas sus cosas. Literalmente el muchacho se había quedado solo y en la calle. Le remordía el pensamiento todas las veces que de niños la gente le hablaba de la bondad de Dios, de lo bueno que era con sus hijos. Su madre siempre agradecía a Dios, su hermano lo hacía también, pero sin embargo, estaba ahí tirado en la calle como si fuera un perro. Esa noche Pedro lloró como nunca antes había llorado. Todo el dolor, la amargura, el hambre, la tristeza, todo se acumuló esa tarde lluviosa en que por primera vez sintió lo que hacía años venía sucediendo. Estaba completamente solo. Pero como les dije anteriormente, unos ojos curiosos y sin ninguna mala intención hacía tiempo le seguían muy de cerca, esperando la oportunidad para acercarse. «¡Hey, chico!», le dijo una voz muy agradable y familiar que le tomó delicadamente del hombro. Era Maruca, la mujer de peor reputación del barrio. A pesar de ser extremadamente bonita, no era para nada jovencita, era una abuela de varios nietos. Pero a pesar de ello, su belleza era cotizada en secreto por todos los hombres y envidiada por todas las mujeres. «Pedro te llamas, ¿verdad? Ven conmigo, debes tener hambre y frío, no tengas miedo, no te haré nada». El joven nunca antes había sentido la bondad de los demás, porque su barrio se caracterizaba por no ser el más cooperativo de todos. De hecho, todos se odiaban, y un jovencillo escuálido y enfermo era una carga difícil de ver para todos. Pero Maruca había visto al muchachito desde secundaria, siempre le había gustado porque este no tenía la malicia de los demás, que no eran malos,
Solamente se regían por las leyes de la ignorancia, muy comunes en los barrios bajos, donde los perros ladran mucho aunque no sepan morder. El joven pasó a la casa de la Maruca. Esta era diferente a las demás. De fachada bien hecha, los colores verde y blanco resaltaban entre las mugrientas fachadas grises de toda la cuadra, que se veían más tristes y deprimentes. Al entrar, Pedro se asustó, dando 2 pasos hacia atrás. Frente a él vio un esqueleto altísimo vestido con ropajes elegantes y a la vista muy caros, como si fuera una virgen de esas que vio en la catedral. Todo lleno de joyas, y había botellas caras, cigarros, dulces y frutas a sus pies. «No te asustes, Pedrito. Esta es la Santita, la Santa Muerte. No te hará daño. De hecho, es por eso que hoy estás aquí», le decía mientras lo llevaba al comedor. «¿Quieres saber por qué nadie de este barrio mugriento se atreve a hacerme algo o quererme robar? Es por ella. Ella fue quien se encargó de ponerlos en su lugar». Pedro se maravilló al escuchar todas esas cosas. Además, a pesar de ser bastante atractivo para su edad, el altísimo grado de desnutrición, debido a las malas pasadas que le provocaba el preocuparse tanto, todas las jovencitas que pretendían a Pedro eran corridas por su propia madre. Maruca ya tenía en mente un plan para el jovencito, pero este, como anillo al dedo, se le adelantó. «Maruca, ¿crees que ella me pueda hacer el favor que necesito?». Así que la bruja le habló claro al muchacho, diciéndole que siempre le había gustado y que lo que le había pedido a la santa era una oportunidad para tenerlo. La bruja le dio el precio de su pacto, su cuerpo y su alma, por lo que la mujer demostró que todas las habladurías eran ciertas. Ella era poseedora de un cuerpo perfecto, escultural. No había ni un solo detalle en el que demostrase que tenía 68 años. Parecía una mujer entre sus 20 a 30 años cuando mucho. Se despojó de sus ropas e hizo lo mismo con el muchacho, brindándose uno a otro las caricias de deseo que tanta falta les había hecho durante años. Por varias tardes y noches repitieron lo que pareciera un ritual, entregándose ciegamente a sus deseos hasta que el cansancio los vencía. Y finalmente una noche, una figura espectral atravesó la colonia acompañada de los lastimeros aullidos de los perros. Le vieron detenerse frente a la casa de Maruca y entrar como si de una cortina de seda se tratase, colándose debajo de la puerta. Allí fue cuando las personas curiosas conocieron el verdadero terror. Una escalofriante carcajada les hizo regresarse a sus casas temblando y diciendo incoherencias acerca de que habían visto a la mismísima muerte entrar en casa de Maruca. Todos imaginarían enterarse de una tragedia al día siguiente, pero lo que sucedió dejó perplejo a todos en el barrio. Maruca llevó al joven a la ciudad para realizarse nuevamente los estudios. A pesar de todos los pronósticos, Pedro se había curado totalmente. La pareja se hizo prácticamente legal. No había tarde o noche que no se les viera juntos y felices. Y por las noches, Pedro, ya con más vitalidad y brillo, dejaba totalmente rendida a Maruca. Todo era perfecto para ellos, y a pesar de los problemas que conlleva vivir en una colonia popular, ellos tenían la protección de la Santa Muerte. Pero un día, Maruca comenzó a sentirse mal. A dichas de unas vecinas, simplemente se desvaneció en el mercado. Corrieron a avisarle a Pedro, que ahora era alto, fuerte y gallardo. Llevó a su amada al médico, pero no pudieron hallar nada. A pesar del sinfín de exámenes, no apareció ningún tipo de enfermedad. Pedro no comprendía qué sucedía. Quizás debiera bajar la intensidad de sus encuentros íntimos, pero esto no era el motivo. Pues Maruca parecía revivir cada ocasión que se entregaban apasionadamente a sus deseos. Hasta que una madrugada,
observó algo que sí lo sorprendió muchísimo. Lo asustó, por decirlo de alguna manera, pues pudo comprobar que efectivamente una sombra enorme entraba a la casa y Maruka de rodillas conversaba humilde y respetuosamente con ella. Esta entidad le pedía en retribución algo a cambio del favor que ésta le había realizado. Pedro no entendía al principio, pero se temía algo y se regresó a dormir. Pero a la mañana siguiente cuestionó a Maruka acerca de esa promesa. Y fue donde Pedro le juró que su amor y su promesa eran reales y que si ella también la amaba, debía decirle acerca de ese favor y esa promesa. Maruka estalló en llanto y le confesó que efectivamente ella había visto su sufrimiento y como siempre lo había amado. Al verla en la calle, pidió a la santa que le hiciera el milagro de poderlo curar y sacarlo de la calle para poder estar juntos. Ante tal demostración de amor desinteresado e intenso, Pedro se conmovió y abrazó fuertemente a Maruka. La promesa de la bruja era ofrendar su propia vida a cambio de la de Pedro. Pero este no podía quedarse de brazos cruzados, así que preguntó a su amada qué sucedería si su promesa se rompía. Dijo que la muerte es comprensiva, pero también te hace ver que si prometes, debes cumplir. Es una vida a cambio de otra. Ese día Pedro no fue a trabajar, sino que se dirigió al mercado de Sonora en el centro de la Ciudad de México. Él nunca había ido allí, pero al parecer algo o alguien le iba guiando pasillo por pasillo. Las personas se alejaban de él debido a la intensa energía que despedía. Pedro tenía algo especial que los demás podían percibir. Caminó un buen rato hasta dar con un puesto muy oscuro en la parte más profunda del misterioso mercado, donde una señora de mediana edad le dijo de manera respetuosa que lo estaban esperando y lo hizo pasar. Le hicieron entrar en un cuartucho donde una santa muerte de manera ostentosa, como la de la casa de Maruka, presidía el recinto. Allí la señora le hizo sentarse. Sin pedirle nada, le dijo acerca del don especial debido al favor de alguien que le ama profundamente. Pedro cuestionó si había alguna forma de romperlo, pero ésta le confirmó lo mismo que su amada Maruka le había dicho. Es una vida por otra, lamentablemente el pago fue ese. Pero, le dijo la señora mientras leía las cartas del viejo tarot que había extendido en la mesa frente a Pedro. Y continuó: veo que tú pasaste por una vida llena de dolores, de carencias, de sacrificios. El amor de Maruka le hizo ofrecer su propia vida para poder salvar la tuya. ¿Conoce a Maruka?, preguntó Pedro consternado, a lo que la señora, sonriendo, dijo: yo no, pero la señora sí, señalando con la cabeza la figura de la Santa Muerte. Hay una manera, Pedro, pero debes decidir entre tu amor y tu pasado. Por ahora solamente puedo revelarte esto, pero sé que muy pronto volverás. Dando las gracias, Pedro se levantó de su asiento y antes de salir hizo una respetuosa reverencia a la santa y se despidió de la mujer. Al llegar a casa, Maruka estaba en cama, se veía bastante mal, pero en ningún momento perdía su gran belleza. Pedro se inclinó y le besó las manos y la frente. De verdad amaba a su ahora mujer. Toda esa noche se quedó sentado frente a la cama, observando a su mujer que se iba debilitando cada vez más. Y a pesar de conocer a otras mujeres igual de poderosas que ella, no quería ni podía romper su juramento sin importar cuánto le doliera. Pues su amado Pedro estaba a salvo. Pasaban los días y Maruka cada vez se empeoraba más. Hasta que llegó el momento en que Pedro volvió al mercado, buscó a la bruja y entró a su santuario. Pedro sacó un enorme cuchillo y le dijo a la señora: que sea rápido y sin dolor, por favor. No puedo seguir viéndola sufrir por mi culpa. La señora tomó suavemente sus manos y le dijo que eso no era necesario,
que la santa le había revelado en una visión acerca de lo ruin y despreciables que se habían portado con él su madre y su hermano. Le confesó algo que hizo que los ojos de Pedro recobraran su hermoso brillo. La santa aceptaría un intercambio. Deja que esos se confíen, que agarren un hilo de comodidad, que crean que están seguros, y en ese momento, 2 vidas compensarán 2 vidas y la santa quedará complacida. Pedro apretó el cuchillo con firmeza, sabía perfectamente a qué se refería la bruja, y le dijo que no necesariamente sería por su mano, pero el ofrecimiento sí sería en el lugar y la hora marcadas para el intercambio. Como la señora del mercado predijo, la madre y el hermano volvieron a una cochambrosa vecindad del barrio. No habían cambiado ni siquiera un poco, pensando que quizás Pedro había muerto. Se dedicaron al robo hormiga, la fardería, a talonear y a asaltar a personas que deambulaban solas por el paradero del metro. Sin que ellos lo notaran, debido a la protección de la santa, Pedro los observaba de cerca. La lesión de su madre era mentira, simplemente habían planeado fingirlo para obtener beneficios sin reproches. Por si fuera poco, los criminales no solo se conformaban con robar para las drogas y alcohol. El malnacido aprovechaba la cercanía de la vecindad y la soledad de las calles para emboscar a las jovencitas que salían de la secundaria en el turno vespertino. A pesar de que Pedro estaba harto, pues de entrada un odio inmenso hacia ellos crecía desmesuradamente en su corazón, no podía hacer nada hasta que el momento indicado se presentase. Y para su fortuna, pasó sin que él pudiera darse cuenta, fue como un regalo caído del cielo. Un microbús derrapa en la avenida, mientras varios disparos suenan y una vieja y un hombre corren despavoridos rumbo al área de vecindades. Sin darse cuenta de que un joven se toparía en su camino, el encuentro fue de frente. El escuálido hombre se queda petrificado al verle. Sabe perfectamente que se trata de su hermano menor, que es Pedro a quien está mirando frente a él. Quizás los efectos de las drogas y el alcohol le hicieron pensar que se trataría de un fantasma, una aparición, por lo que no le hace nada, se queda simplemente mirándolo. Cuando un grito termina de romper el corazón de Pedro, al escuchar a su propia madre ordenarle con sangre fría al vicioso: «¿Qué esperas, imbécil? Mátalo de una maldita vez». «Pero es Pedro», le dice el vicioso. La vieja le responde que lo sabía, pero la policía les venía pisando los talones. La vieja se desespera y arrebata la pistola al vago, en el justo momento que la policía llega al lugar. Y estos, al ver que la anciana dispara contra su propio hijo, la acribillan a balazos sin darle tiempo de nada. A pesar de haber sido unos malditos monstruos con él, se acercó a los agonizantes criminales, diciéndole a los oficiales que se trataban de su hermano y su madre. Los desconcertados agentes le permitieron acercarse. Pedro se inclinó primero ante su hermano y le susurró unas palabras. Este le estrechó la mano en alguna clase de señal de arrepentimiento y finalmente falleció tranquilamente. Pedro le cerró los ojos en señal de respeto y luego se dirigió a su madre, su querida madre. Dicen que ellas tienen un sexto sentido para las cosas que sus hijos hacen, por lo que de inmediato quiso evitar a toda costa que Pedro la tocase. Pero al tener heridas en la laringe y faringe no podía hablar, los temblores y el hecho de que se hubiese orinado. Los paramédicos lo atribuyeron a que estaba muriendo. De hecho, una de ellas le dijo: «Tranquila, señora, su hijo ya está aquí». Y le extendió la mugrienta mano de la mujer a Pedro y los dejaron a solas. «Hola, mamita, es bueno verte. Y no hablo en sentido figurado. A pesar de que mi hermano era un animal, siempre la del cerebro fuiste tú.
Tú recibías caridad en la iglesia, recibías la pensión de papá, la del gobierno, pero aún así me obligaste a trabajar 2 turnos por años. Sin importarte que de verdad estuviera enfermo, me golpeaste hasta el cansancio y permitiste que este animal lo hiciera. Sé perfectamente que sabes a qué he venido. Después de todo, tú eras devota de la Santita y me imagino que por eso querías escapar a toda costa de mí. Pero desafortunadamente la Santita y yo tenemos un favor pendiente entre manos, por lo que yo te entrego a la Santa en agravio de la vida de Maruca y la mía. Como es el trato, se respeta 2 vidas a cambio de 2 vidas. Espero que en el otro mundo puedas enmendar los errores que cometiste en esta vida y puedas pagar con lágrimas de sangre todo el daño que hiciste. Realmente no te guardo rencor, no, para nada, no te odio, al contrario, siento lástima por ustedes. Bueno, también siento asco por ti, porque debiste protegerme, amarme, procurarme y en lugar de eso me usaste. Pero no te preocupes, mamá, finalmente encontramos algo útil que hacer con tu despreciada y miserable vida. La anciana, aterrorizada y sin poder hablar, comenzó a convulsionar y le pidieron a Pedro que les permitiera hacer su labor. Y así, los trabajadores de rescate dieron su mejor esfuerzo, pero por alguna razón, la maldita mujer no perecía. Pedro comenzaba a preocuparse, no podía haberse equivocado con el conjuro y en las palabras que debía decirle, mientras una mano le toca el hombro, diciéndole: Tranquilo, hombre, no te preocupes y goza del espectáculo. Esto es un regalo extra para expiar las atrocidades que tu madre hizo en vida. Su agonía durará bastante y será muy dolorosa. Relájate y una vez que ella muera, corre a casa. Efectivamente, la malvada mujer agonizó de manera espantosa por espacio de 1 hora y media. No podían moverla del lugar hasta estabilizarla o comprobar el deceso, pero al parecer la muerte tenía un plan diferente, pues la mujer casi se encendía en llamas debido a todas las ocasiones que usaron el desfibrilador en ella. Hasta que finalmente la malvada vieja dejó de respirar, los paramédicos dieron el pésame a Pedro diciendo que no se pudo hacer más y ésta agradeciendo se retiró. Luego abordó un taxi dirigiéndose a su casa velozmente. Varias mujeres estaban ahí expectantes. Pedro entró nerviosamente y temiendo lo peor, pero al entrar en su habitación, los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad, así como una sonrisa iluminó su rostro. Maruca se había repuesto. Al sentirse sola llamó a una amiga y ésta al resto hasta que todas llegaron. Pero se imaginaban que algo mágico estaba pasando, pues todas eran brujas dedicadas a la santa, incluso la señora del mercado estaba presente. Pedro agradeció que le haya ayudado y Maruca de igual manera, pues su promesa no se había roto, sino había sido intercambiada por otra. Al pasar los días, la pareja se miraba radiante por la zona. La gente ya no le temía a Maruca y obtuvo mucho trabajo sanando gente y dando suerte. Mientras Pedro también sobresalía en su trabajo, cada tercer noche se entregaban a su amor y su gran pasión. Sin importar que hayan nacido en épocas diferentes, al parecer el destino los tenía que unir de alguna manera. Así fue que vivieron juntos por muchos años y tuvieron muchísima descendencia, pero aunque parezca increíble, murieron entrados en años. Pero no precisamente de vejez, tal vez quizás se sintieron plenos y decidieron irse a descansar juntos. Pues a las 3 de la tarde de un sábado, murió Pedro y su amada esposa Maruca murió justamente a las 5. Y curiosamente el mismo día que unieron sus vidas, pero 60 años después, decidieron dejar juntos este mundo. El destino es curioso, y cuando eres alguien favorecido por tus deidades,
tu vida siempre se llena de bendiciones. Al menos, esto le pasó a 2 devotos de la Santa Muerte. Hola comunidad, antes de comenzar con los relatos, quiero comentarles que en este canal se respeta cualquier creencia que ustedes profesen. Y las siguientes historias tienen la finalidad de hacerles llegar a ustedes las experiencias de estas personas, por lo que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. La primera historia que les contaré se llama La deuda no pagada. Después de tener a nuestra pequeña, mi esposa y yo decidimos salirnos de la casa de mis padres, quienes amablemente nos habían dado asilo mientras mi economía se estabilizaba lo suficiente para poder rentar. La búsqueda nos llevó a vivir en una vecindad o algo parecido que se encontraba no muy lejos de la casa de mis padres. Curiosamente, al mismo tiempo, mi mejor amigo junto con su esposa buscaban un lugar donde vivir y fue así como también se mudaron en la misma vecindad, por lo que rentamos en cuartos contiguos, es decir, éramos vecinos. En ese entonces yo trabajaba en un bar en la zona rosa, obviamente horario nocturno. Y tenía días que mi ex esposa me decía que en las noches no podía dormir y que se sentía muy tensa, pero nada fuera de lo común, o al menos eso creíamos. Le platiqué a mi amigo y él decidió limpiar mi casa con unas veladoras buscando calmar el ambiente que se sentía. Y también para que me fuera mejor y esas cosas, porque tenía una racha muy mala en el trabajo y con mi esposa. Un día que llegué de trabajar a las 5 de la mañana y la vi despierta, cosa que no era común, también la vi asustada, así que no dudé en preguntarle qué ocurría. Ella me contó que le jalaron la palanca del inodoro y que no se sentía cómoda. Sinceramente solo le contesté que estaba loca, la abracé y nos quedamos dormidos, pero en ese mismo día empezó todo. Ya en la noche, decidí no ir a trabajar porque me sentía muy cansado y ella se emocionó por ello. Pues me decía que no se quería quedar sola con mi niña de 2 meses de nacida, que actualmente ya tiene 9 años. Ya dando aproximadamente las 11 de la noche empecé a escuchar golpes en la pared, pero golpes muy fuertes y secos como si fueran cabezazos. Le dije a mi esposa que seguramente era mi amigo que me estaba hablando, pues esa era la forma en la que nos comunicábamos. Todavía recuerdo cuando me contestó bastante asustada que no había nadie en su casa, pues había visto a mi amigo salir con su esposa. Aparte, era imposible que fuera él, porque los golpes se oían muy de cerca y por donde se escuchaba estaba la azotea. Para no espantarla más, hice caso omiso y solo la abracé, prendí la televisión y puse una caricatura. Aproximadamente 1 hora más tarde de lo sucedido, me venció el sueño y me quedé dormido. Después de un rato, ella me empezó a jalar y a despertar de forma desesperada. Y cuando desperté para ver qué pasaba, ella, en un inmenso mar de lágrimas, me gritaba, pero literalmente me gritaba que nos fuéramos de ahí. Al verla tan nerviosa, me paré para ponerme los zapatos, dándole la espalda a la puerta que dividía nuestra recámara a la sala. Pero, en ese momento, ella gritó de nuevo y me dijo que mirara para atrás. Y cuando volteé, vi cómo la cortina se movía como si hubiera un tremendo vendaval y se empezó a sentir una pesadez y un frío escalofriante en el cuarto. Al presenciar aquello, corrí de miedo hacia la cama con ella y con mi hija, pero no dejaba de ver la puerta y en cuanto llegué a la cama se volvió a levantar la cortina. Pero ahora sí vi lo que hacía que se moviera, era una sombra, pero claramente con forma de persona, jalando la cortina y haciéndole señas con la mano a mi esposa para que ella fuera con él.
En ese momento empecé a mentar madres y a insultar para que esa cosa se marchara de mi casa y la sombra se desvaneció. Pero en ese mismo instante escuché de nuevo cómo jalaban la cadena del inodoro al mismo tiempo que también le pegaban a la pared. Pero en esta ocasión no se trataban de golpecitos, sino que eran golpes sólidos que incluso cimbraban la ventana de metal. Completamente asustados, nos pusimos de pie y así descalzos tomamos a mi bebé y salimos corriendo de ese lugar. Pero al atravesar la sala para salir a la puerta que da a la calle, sentimos una heladez nada común, así como un olor putrefacto que había invadido solamente esa habitación. Una vez saliendo de ahí, nos dirigimos a la casa de mis papás, que estaban a unas 2 cuadras de donde vivía. Una vez que llegamos, les dijimos muy asustados todo lo que había ocurrido, pero como suele suceder, nadie nos creyó. Después de unos días, cuando me encontraba más tranquilo, decidí ir por mis pertenencias y convencí a mi padre para que me acompañara. Una vez estando ahí sacó su celular, un viejo Motorola Z6. Cabe mencionar que en ese entonces no estaba muy de moda grabar todo lo que pasaba. Pero pues sacó su teléfono y empezó a grabar desde que entramos hasta que salimos. Llegando a la casa de mis papás de regreso, mi padre revisó el video para demostrarme que estaba loco y que no pasaba nada. Sin embargo, y para la gran sorpresa de todos, en el video claramente se escuchó una risa de lo más tenebrosa y terminando la risa, con una voz demoníaca se escucha la frase: "Ella es mía". Al escuchar eso sentí que la piel me quedó chinita y un bajón de miedo se apoderó de mí, pues no sabía si se refería a mi esposa o a mi hija. Aunque el día en el cual nos asustaron, claramente miré como aquella silueta demoníaca llamaba con la mano a mi esposa. Haciéndome brincar del susto, justo en ese momento tocaron la puerta de la calle y era mi vecino, que es mi mejor amigo. Me contó que algo horrible le acababa de pasar en su casa y después de escuchar lo que le había ocurrido, me di cuenta de que fue exactamente lo mismo que me pasó, así que le enseñé el video. Él sí me creyó al instante, pues lo había vivido también y aún recuerdo su rostro palidecer con sus ojos desubicados. Al día siguiente, él me comentó que conocía a una persona que era llamada Bruja Buena y que ella nos podía ayudar, así que decidimos ir a verla. Ya estando ahí y después de platicarle las cosas, ella solo se quedó callada y nos observó fijamente. Después de un rato en el que hubo un silencio muy incómodo, al fin habló. Nos comentó que en ese lugar había 3 demonios muy malos, pero en especial uno que era el peor. Preocupadamente nos decía que eran tan malos que ya ni siquiera se consideraban demonios. Pero no quiso dar más informes de quién o qué era, se negaba rotundamente a contestar esa pregunta. Pero lo que sí nos alcanzó a decir es que esos demonios habían ido por mi esposa y ella sí los podía ver. Mi esposa, quien también estaba presente, empezó a hablar con la bruja, quien decía que ella era el tema principal de todo esto. La bruja, sin saber absolutamente nada de nosotros, empezó a preguntarle a mi esposa el motivo por el cual era así con mi hija, pues según ella, le daba malos tratos cuando yo no estaba. Cuando escuché decir eso, le dije a mi amigo que esto ya era mucha pendejada y que mejor nos fuéramos, pensando que la bruja era una charlatana. Pero, para mi sorpresa, mi entonces mujer le contestó: "No soporto estar con ella, la aborrezco y un día de estos lograré deshacerme de ella".
Desde el nacimiento de mi pequeña, mi esposa nunca había podido amamantarla, pues sus pechos simplemente estaban secos. En ese momento, la bruja nos dijo que tomemos a mi esposa de los brazos y la sujetáramos muy fuerte sin soltarla. Y bueno, les juro que por lo que más tengo, lo que les contaré es real y yo mismo lo vi, nadie me lo contó. La bruja se posicionó delante de mi esposa y simuló tener una aguja invisible, así como también un hilo invisible. Luego, fingió insertar el hilo en la aguja y comenzó a simular que cosía el pecho de mi mujer. Ante nuestra mirada asustada, mi esposa gritaba y decía que le duele. Según ella sentía cómo la aguja le penetraba la carne y el hilo presionaba su piel. Después que la bruja terminó de coser, enseguida de los pechos de mi mujer brotó la leche materna. Y fue tanta la que soltó que incluso fue necesario que ella se cambie su playera, pues tanto su blusa así como su suéter habían quedado empapados. La bruja nos explicó que uno de los demonios era el que le estaba causando tantas desgracias a mi mujer y era el mismo que no permitía que le saliera la leche, pues quería que mi hija muriera para poder llevar a mi esposa sin que nada interfiera. Luego nos paró en un círculo de alcohol y lo encendió con nosotros en medio, y fue cuando la bruja entró en trance con los ojos en blanco y hablando voces guturales. Ella nos presentó a su espíritu protector, nos dijo que se llamaba Xochitl y había sido una bruja del extinto imperio azteca. Con eso, la bruja terminó el ritual y todos acabamos llorando. Vale mencionar que la bruja dijo que mi esposa y yo nos íbamos a separar. Pero para ese entonces, seguros de nuestro amor, dijimos que jamás lo haríamos, pero tal como lo predijo la mujer, al cabo de 6 meses nos separamos. A mi hija le hizo una limpia y le hizo una protección. Antes de marcharnos, la bruja nos dijo que compráramos incienso y algunas otras cosas. También nos advirtió que en días posteriores, Xochitl estaría en nuestra casa peleando con aquellos 3 demonios. Pero era muy importante regresar donde ellos estaban y que por nada de lo que escucháramos o viéramos abandonáramos la casa. Ese día, muriéndonos de miedo y en contra de la voluntad de mis padres, regresamos a la casa. Y en la noche, pasando las 3 de la mañana, se empezaron a escuchar de nuevo los golpes y cosas moviéndose. Por mi parte, lo único que hice fue abrazar a mi esposa y a mi hija, procurando que mi princesa vaya en medio. De un momento a otro la actividad en la casa se incrementó como nunca. Una pesadez se sintió en la habitación y todas mis cosas comenzaron a volar de un lado hacia otro. Los platos se estrellaban contra la pared y los muebles crujían en clara señal de que habían sido rotos. Pero al cabo de unos minutos todo cesó, la temperatura se normalizó y todo quedó en completo silencio. Al día siguiente la bruja nos visitó y lo primero que preguntó era cómo había sido nuestra noche. No supe qué contestarle, solo suspiré al tiempo de que movía los hombros. Durante su visita, la mujer nos dijo que ya no había nada que temer, pues Xochitl nos había liberado de los demonios. Y justo antes de irse, miró a mi esposa con seriedad. Le dijo que se deshiciera de aquella figura del ropero y que ya no vuelva a realizar tratos que no pudiera cumplir. Al irse la mujer, cuestioné a mi esposa para que me explicara qué estaba pasando, pero ella no quiso decirme nada al respecto. Al revisar el ropero, vi que mi esposa tenía armado un altar dedicado a la Santa Muerte. Esto me estremeció.
Y no les mentiré, influyó mucho en mi divorcio. Pues no entiendo cómo puso en peligro a mi hija por un trato que no pudo cumplir. El siguiente relato es verídico, o al menos yo no pongo en tela de juicio a mi tío Seferino. Un señor chapado a la antigua en aquellas épocas, cuando la palabra de las personas aún tenía tanta valía como una firma. Él trabajaba cerca del metro politécnico de donde salía muy de noche. Sin embargo, era muy improbable encontrar a esas horas la zona desértica, pero aquel día así fue. Comentaba que el día había sido muy extraño, de esos días en los que te levantas pensando que algo malo ocurrirá en cualquier momento. Y por lo mismo, te encuentras al pendiente de todos tus seres queridos esperando que nada les ocurra. Al momento de abordar el metro, él pensó que viajaría completamente solo, pero cuando estaba a punto de partir, de último momento abordó una anciana. Mi tío dice que solo de verla sintió temor, pues tenía un aspecto demacrado, una bata negra ancha, las uñas bastante largas y una cabellera con mechones blancos completamente revuelta. Su piel se le notaba reseca y su rostro lleno de arrugas, y quizá lo más terrorífico del momento fue ver arrastrar a duras penas un costal. Entre tanto lugar disponible, la mujer decidió sentarse frente a él, y esto a mi tío le pareció más extraño y un escalofrío le invadió. Pues menciona que aunado a que la mujer realizara muecas extrañas como si se tratara de una loca, también sintió en el metro un descenso en la temperatura a raíz de la llegada de la mujer. Después de lo que pareció un interminable viaje, la mujer llegó a su destino antes que mi tío. Y en medio de un balbuceo que mi tío con trabajo logró entender, la mujer le pidió que le ayudara a bajar su costal. Mi tío accedió, pero menciona que en ningún momento dejó de sentir miedo. El costal era muy pesado y su contenido era suave y tibio, pues en algún momento le pasó por la cabeza que quizás era más fácil llevarlo cargando, pero simplemente no pudo. Así que a duras penas logró arrastrarlo hasta donde la mujer se lo pidió. Luego de eso, la mujer se despidió en medio de una mirada seria y le agradeció por su ayuda. Después de ello, mi tío regresó a su asiento, pero al momento de reincorporarse notó que la mujer había olvidado una bolsa de tela. Entonces lo tomó e intentó hallarla de nuevo, pero simplemente la tierra se la había tragado. Eso asustó mucho a mi tío, pues no se explicaba cómo era posible que una mujer de esa edad pudiera haberse ido tan rápido arrastrando un costal tan pesado. Aún así, decidió guardar la bolsa y en ese instante recibió una llamada de esas que nadie nunca en la vida quisiera recibir. Mi tía, quien era esposa de él, había salido a comprar leche y pan para sus hijos, pero desafortunadamente un criminal de esos que abundan en todos lados la había asaltado. Y no conforme con despojarla de sus pertenencias, la había apuñalado. Así que a mi tío le dijeron que mi tía se debatía entre la vida y la muerte. Al momento de llegar al hospital, le dijeron que se resignara, pues al parecer su esposa no iba a pasar aquella noche. Pero, en contra de todo pronóstico, mi tía tuvo una evolución tan milagrosa que ni los propios médicos explicaban qué había sucedido. Mi tía estuvo por muchos días en el hospital hasta que al fin abrió los ojos. La policía acudió a ella para que contara los detalles de lo que le había pasado. Ella contó todo con lujo de detalle y después le mostraron una foto del presunto culpable y ella lo identificó. Sin embargo, la policía cerró el caso al ya no haber a quién detener, pues días antes habían encontrado en el metro
un costal donde se encontraba el cuerpo desmembrado del autor del crimen. Y lo curioso, muy cerca de la zona donde mi tío había ayudado a la viejita. Mi tío vinculó ese asesinato con el costal de la ancianita y en ese momento se le acordó que había guardado la bolsa de tela y por primera vez decidió revisarla. Y saben, en ella encontró una figura de la Santa Muerte. Desde aquel día, mi tío se hizo devoto de la Niña Blanca, pues él asegura que fue ella en alguna de sus tantas representaciones que se le apareció para hacerle el milagro, con la única condición que se hiciera devoto de ella. Y ya por último, querida comunidad, les contaré el relato de mi primo José Joel de la ciudad de Celaya, a quien vi este fin de semana con motivo de una fiesta familiar. Cabe mencionar que tenía bastante tiempo de no verlo debido a la distancia y también porque nunca nos tratábamos mucho. Mis recuerdos con él se remontaban a la infancia y prácticamente éramos dos desconocidos. Sin embargo, fue muy grato platicar con él y darme cuenta de que realmente teníamos muchas cosas en común. Incluso que para nuestra edad la familia nos veía como un par de solterones. Al calor de la noche y ya entrados en plática, él me miró el brazo sin dejar de ver mi tatuaje de una cruz. Lo que para mí era algo dentro de lo que cabe común, a él le dio mucha curiosidad y me preguntó el por qué me lo había realizado. Le respondí que el tatuaje me ayudaba para recordar siempre de qué lado estoy y en quién creo. Él solamente asintió y se metió la mano en la playera para sacar a relucir una Santa Muerte de oro que llevaba consigo. Al ver esto no me impactó, pero sí me llenó de curiosidad. Entonces, consciente de que ya estábamos en confianza, le pregunté si era verdad lo milagrosa que es la Santa Niña. Él sonrió y respondió que sí, al igual que me explicó el porqué de su devoción. Fíjate, primo, que hace 4 años casi se muere mi madre en un accidente de autos en la autopista México-Querétaro. Yo estaba devastado, pues los doctores no le daban muchas esperanzas. Y bueno, según los médicos, cabiendo la posibilidad de que mi madre pudiera vivir de milagro, me afirmaron con seguridad que ella quedaría en estado vegetal. Presa del estrés, miedo y después de mucho llanto, comencé a realizar recorridos nocturnos en los que me la pasaba pensando y trataba de buscar soluciones. Y un día, como si se tratara de un milagro, cerca de un callejón oscuro de mala muerte y fama, vi algo brillar y al acercarme, miré que era un amuleto de la Santa Muerte. En ese momento no significó nada para mí y seguí con mi ruta, pero al llegar a mi casa y cuando iba a dormir, sentí que algo me incomodaba el pantalón. Y fue en ese momento cuando recordé que el amuleto seguía conmigo. Quise investigar un poco más en internet y es allí cuando miré en foros a mucha gente asegurando que la santita podía pactar contigo y cumplía milagros. En ese mismo día no hice un ritual como tal, pero básicamente me entregué a la santa y le juré que si mi madre no moría, me mandaría a hacer su figura de oro. Y considerando que en ese momento me encontraba muy desesperado y molesto con la vida, también le prometí que si salvaba a mi madre, yo nunca más saldría de día. Después de decirme eso, mi primo finalizó, como esperando que yo le hiciera más preguntas. Pero solamente pensé que estaba loco y recuerdo haberle dicho otra cosa para cambiar la plática. Sin embargo, lo que me dijo no salía de mi mente y me encontraba desconcertado, pues su madre también se encontraba en la fiesta y bailaba como si tuviera 20 años.
Al terminar la fiesta, mi primo me ofreció su habitación para que yo durmiera. Yo solo había ido de paseo y era esa opción o rentar algún hotel. Así fue como llegamos a su casa y nos dirigimos hacia su habitación, la cual parecía normal para un chico soltero de su época. Pero había algo en especial que me desconcertó mucho, y es que el primo tenía 2 literas en forma de ataúd. Y también tenía una mesa en el centro de su cuarto con su misma forma. Sinceramente se notaba que mi primo tenía un estilo gótico y no pareciera descabellado que tuviera esas cajas de adorno. Sin embargo, sentí algo de temor cuando me dijo que aquellas literas era donde realmente dormía. Creo que se dio cuenta de mi desconcierto y me dijo que con mucho gusto me las mostraría. Una era de color negra por fuera y por dentro estaba forrada de un color rojo vino. La segunda era completamente blanca tanto por fuera como por dentro y al abrirla estaba helada. Pero lo que sí me hizo sentir un terror como nunca fue ver el ataúd que tenía en el centro de su habitación. Pues dentro de ella había un cadáver en tamaño real vestida de morado y dorado. Se trataba de la niña blanca, llena de decoraciones con collares, licores y monedas, además que debajo de ella había una gran cantidad de veladoras. Al ver el impacto en mi rostro, me dijo que si yo gustaba podía llevarme hacia un hotel, pero decliné su propuesta. Nada más le dije que ni de loco dormiría dentro de un sarcófago y que mejor me diera un edredón para que yo me acomodara en el piso. Él solo sonrió y me dio lo que pedí. Antes de dormir retomamos la plática y me explicó por qué tenía un ataúd de la Santa Muerte en su habitación. Luego de que mi madre se recuperó, sentí un júbilo que no podía explicar y seguí al pie de la letra todo lo que le prometí a la niña. Pero al pasar el tiempo, comencé a destramparme y dejé a un lado las promesas. No pasó mucho tiempo y comencé a experimentar dolores de cabeza que no me dejaban dormir, así como también mi madre tuvo varias recaídas. Lo primero que se me vino en mente es que todo se debía a mi promesa fallida y fue cuando tuve que rogarle de nuevo que me perdonara. Y en esta ocasión le prometí también hacerle un altar, que es esa mesa que ves al centro de mi habitación. Mi madre se recuperó y regresó a su vida habitual, pero en cuanto a mí, ya no pude dormir en las noches, pues al hacerlo, un terrible dolor de cabeza comienza a quejarme. Y es por esta razón que todos mis trabajos son nocturnos, a excepción de hoy, que pedí permiso para ir a la fiesta. Bueno, supongo que por eso tu litera tiene forma de ataúd, para que puedas dormir mejor durante el día, le dije. No tan así, respondió. Tampoco creas que es por estar loco o por ser fanático de los vampiros. La razón por la que duermo en sarcófagos es porque al tener esa jaqueca nocturna acudí con la mamá de una amiga que es curandera. Entonces la señora me dijo que se trataba de mi alma, que como castigo al dormir de noche se desprende de mi cuerpo para salir a vagar y eso causa mis terribles dolores. Y es por ello que al dormir en un ataúd mi alma se queda contigo pensando que estoy muerto, así puedo descansar un poco más. Aunque dormir de noche no deja de ser peligroso, pues al pensar mi alma que estoy muerto, no puedo despertar por sí solo y mi madre, consciente de lo que estoy viviendo, tiene que despertarme o de lo contrario yo nunca lo haré. Finalizó. La verdad que al escuchar todo aquello casi me hacía del baño producto del miedo. Pero eso no fue lo peor, sino que cuando en la madrugada me encontraba profundamente dormido, escuché el sonido de algo rascando el vidrio. Además,
También escuchaba unos ligeros jadeos guturales. Por obvias razones moría de miedo. Pero al agudizar el oído, no me quedó dudas de que los sonidos venían del sarcófago donde se encontraba descansando la niña blanca. Para persuadir un poco el miedo, prendí la lámpara de mi teléfono y me dormí con la luz prendida. Al día siguiente que me levanté, mi primo me esperaba en la cocina y me preguntó que cómo había dormido. Le contesté que para la próxima mejor me pago el hotel, y tanto él así como mi tía no paraban de reír. Cabe mencionar que cuando llegué a mi casa, le platiqué a mi madre de ellos, pues ella no había podido hacer el viaje por un tema de trabajo. Y ella me contestó que el accidente de la tía sí había sido real y que todos pensaron que iba a morir. Al igual que en la familia, nadie se explica cómo es que el primo nunca sale de día. No solamente los monstruos provocan miedo. Hay ocasiones en las que el ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades por dinero. Debido a la naturaleza gráfica de los hechos que investigamos, nuestra informante nos agradeció por aceptar su historia y la acompañamos en persona a visitar la locación a la cual dedicamos esta anécdota. Para quienes vivimos en la Ciudad de México y quizás gran parte de la República y algunas partes del extranjero, hemos escuchado o visitado en alguna ocasión el enigmático y, por qué no decirlo, peligroso lugar llamado Mercado de Sonora. Probablemente uno de los sitios más populares y polémicos de toda la Ciudad de México. Este gran y famoso centro de comercio fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957, cuando Adolfo Ruiz de Cortines era presidente de la nación y Ernesto Uruchurtu, el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Comúnmente llamado por sus marchantes como el Sonora, fue conocido en primer momento gracias a las instalaciones de servicio de sanitarios y regaderas disponibles para los comerciantes de la Merced, razón por la cual inicialmente era conocido como Merced Baños, debido a que en sus comienzos en este se daban cita a todos los locatarios y clientes del lugar. Su nombre se debe a la cercanía que el inmueble tenía con el extinto cine Sonora, mismo que fue convertido en tienda de autoservicio, y fue gracias a estos factores que posteriormente su nombre cambió de manera oficial por el de Mercado Merced Sonora. Después de una serie de modificaciones, adecuaciones y anexos a la estructura, no fue sino hasta 1974 que el lugar se transformó en lo que conocemos ahora como el famoso Mercado de los Brujos. Cuenta con más de 10,000 metros cuadrados, la nave mayor y la nave menor se han convertido en un lugar emblemático de la capital. Luego de una serie de transformaciones, el Mercado de Sonora está conformado por dos secciones. En la primera, 107, es posible encontrar 11 pasillos con artículos esotéricos, herbolarios, alebrijes, animales exóticos, accesorios para mascotas y artesanías hechas de materiales como cerámica. En la segunda, 180, las personas encuentran imágenes de santos, artículos para realizar limpias o quitar salaciones, pócimas para atraer el amor o algún otro beneficio y plantas medicinales para curar todos los males. Pero es en la nave menor donde pueden encontrarse personas especialistas en hechicería, brujería y hasta adivinación, lo que puede intuirse gracias a sus locales llenos de velas, plantas, cartas y otra serie de amuletos que también están disponibles para adquirir. Todas las peculiaridades ya mencionadas y hechos mucho más turbios y atemorizantes son los que han convertido también a este lugar místico
En una atracción turística de visita casi obligatoria para conocer a los hechiceros capitalinos, por lo que es reconocido incluso a nivel nacional e internacional. Otra de las razones por la que este lugar se ha vuelto tan popular es gracias a las personas que lo visitan, con el objetivo de encontrar trabajo, encontrar el amor, buena suerte, solucionar sus problemas de salud o cualquier otro ámbito y aprovechar las promesas realizadas por los diferentes títulos que abundan en la nave menor. Brujo, chamán, curandera, adivina y otra serie de oficios mágicos, pero se caracteriza especialmente debido a la gran cantidad de personas que acuden a realizar trabajos de magia negra. Apenas entrando, puedes notar la gran cantidad de prestadores de servicios mágicos, ofreciendo toda clase de conjuros, hechizos y trabajos para limpiar el aura, alejar las malas vibras, arrebatar o asegurar el amor, separar personas, cerrar ciclos, evitar la envidia, ser una persona deseada, atraer la buena suerte y otra serie de propósitos, los cuales son la especialidad del mercado de Sonora, en donde es posible encontrar magia blanca y negra por igual. La única condición es poder pagar el precio del trabajo en cuestión y no mencionar con quién y qué tipo de trabajo se realizó. Pues aparte de los brujos, existen ciertos grupos delictivos involucrados dentro del movimiento del propio mercado y aunque la autoridad lo sabe, se hacen de la vista gorda al respecto. Con el paso del tiempo, además de ser un puente al mundo mágico, el mercado fue evolucionando y adaptándose a las necesidades de la población, por lo que además de artículos religiosos, también pueden encontrarse artículos decorativos, juguetes y elementos de temporada. Desde que abrió sus puertas ha sido conocido desde sus inicios como el mercado de los brujos y de los animales. Para poder aspirar a cualquier tipo de servicio mágico o a la compra de algún tipo de ingrediente especial, que en su mayoría obviamente son de procedencia ilegal, debes adentrarte a lo largo de sus 11 pasillos interminables, donde comienza el recorrido observando todo tipo de artículos cerámicos. Pero quien viene a este lugar, específicamente viene a dos cosas casi siempre: a comprar trabajos o materiales de brujería, y porque aquí existe la venta de animales exóticos y accesorios para mascotas, los cuales también están ligados en cierta manera, pues hay trabajos que requieren el sacrificio de determinado tipo de animales, ¿comprendes? Es eso lo que lo convierte en un negocio bastante riesgoso. La venta de mascotas exóticas se han vuelto involuntariamente en un símbolo de estatus para los jóvenes narcotraficantes, y el tráfico ilegal de animales ya es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en México. Apenas entras, se siente una profunda tristeza y una impotencia tan grande que debes luchar para que no se te salgan las lágrimas. Pues sabemos que esas personas carecen de las condiciones adecuadas para mantener en cautiverio a la gran cantidad de especies que son sustraídas de manera clandestina. A pesar de que se han metido infinidad de denuncias, el comercio ilegal de especies sigue siendo un negocio muy redituable para ellos. Es por ese y otros motivos que no se ha podido evitar hasta ahora. En algunos pasillos está prohibido pasar, debido a que allí es donde se encuentra el infierno en la tierra. Se escuchan apenas los pobres gritos, gemidos y llantos de cientos o quizás miles de animales enjaulados. Puedes ver grandes filas de gatitos, perritos, puercos, corderos, chivos y conejos gigantes metidos en jaulas diminutas. Junto a ellos, una escena mucho más triste y deprimente. Hay tanques que contienen iguanas, tortugas, pirañas y sapos enormes que se utilizan para brujería.
más una enorme variedad de pájaros enjaulados, gallinas y aves exóticas como canarios, tucanes, pero también hay guajolotes y pavos reales, de los cuales la mayoría se quedarán por días o semanas en espera de ser comprados en el mejor de los casos. Pero varios morirán de hambre o en manos de los brujos en algún trabajo de magia negra. Puedes sentir el dolor de esas criaturas al pasar cerca de ellas. Es algo quizás que no dé tanto miedo, pero te hace sentir una especie de temor de saber cuál será su destino y que no puedes hacer nada para evitarlo. Pero los que más sufren no estarán nunca a la vista. Los animales más exóticos a la venta son los que están ocultos a los ojos de los curiosos, que al igual que sus compañeros domésticos, están presos en precarias condiciones, tratados de la manera más inhumana que se pueda uno imaginar. Así es, el mercado de Sonora es el núcleo del tráfico de especies en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Y bueno, nosotros quisimos comprobar si realmente eran ciertas las historias del maltrato a las criaturas o solamente era un mito urbano. Así que nos acercamos discretamente a uno de los vendedores, a quien le ofrecimos una gran cantidad por algo que valiera la pena. El hombre sacó una bola de trapo muy bien envuelta de un estante lleno de tubos opacos y cajas de cartón. Cuando éste le quitó la envoltura, vimos que era una pobre serpiente ratonera a la que la habían amarrado tan fuerte que no se podía mover. Y según el tipo, costaba 700 pesos. Una oficial de policía pasó a un lado del puesto y le valió sombrilla a pesar del caos que la rodeaba. Cuando le preguntamos si sabía que era legal comprarlas, la oficial evadió la pregunta con un suspiro. Para mí es inhumano. Ha habido incontables denuncias, pero no nos dejan hacer nada realmente. Esto viene de arriba, es la cosa más terrible, dijo la policía marchándose con la cabeza agachada. Hay locatarios que platican acerca de que cuando ya está muy avanzada la noche, pueden sentir las patas de varios animales corriendo por todos los pasillos. Y que han visto algunos otros merodeando por los puestos, pero siempre se escuchan ruidos, quejidos y como si lloraran. Pero al acercarse no hay nada y es posible que los espíritus de los animales que han muerto en ese lugar sigan rondando al no poder descansar. Después de presenciar el horror de ver el poco aprecio que se le tiene a la vida, nos dirigimos a algo más atemorizante. De todo lo que ofrece el mercado de Sonora, una señora y su familia nos dijo que nos invitaban a comer, pues no se debe hablar de nada de lo que pase allí. Al llegar a donde nos llevaron, la señora comenzó a relatarnos que lo peor que ha presenciado son algunos rituales de brujería. Y es que, desde el mismo momento en que entras al mercado, puedes notar que alguien te viene siguiendo. Es donde algunos de los locatarios, al ver la intención de buscar una historia y no están muy de acuerdo con ese tipo de actividades, nos advierten que mejor nos vayamos. Quizás para intimidarnos o asustarnos, nos cuentan que el movimiento es orquestado por varios brujos. Viene gente de todo tipo, especialmente para trabajos de suerte, salud, dinero o amor. Pero los clientes especiales vienen específicamente a pedir que se le quite la vida a un rival de amores o a un socio. Una locataria nos contó que quizás la ocasión más aterradora que haya sabido fue cuando vino una persona aparentemente a pedir la muerte de un rival de negocios. Este señor entró escoltado por más de 10 hombres fuertemente armados, sin importarles nada y a plena luz del día. Hay personas dentro del mercado que trabajan magia negra con entidades muy oscuras.
Ellos piden verdaderas fortunas a cambio de un trabajo de protección, de destrucción o de plano quitarle la vida a X persona. Quizás no sea del todo creíble, pero se llegan a escuchar hasta los gritos y lamentos de los condenados cada que esas personas ejecutan un trabajo de esa naturaleza. Al pasar por sus locales los mantienen cerrados cuando trabajan, pues no se permite la vista a curiosos, además de que, como se dijo, los guaruras de esas personas se portan de los más hostiles con quienes se atrevieron a acercarse, y todo ante la mirada inútil de los policías. Pudimos escuchar a pesar de eso la serie de gritos, maldiciones, blasfemias y expresiones de espanto del cliente, así como los agónicos balidos de los chivos que entregó como sacrificio. Y a pesar de mi experiencia, desconozco el tipo de ritual que ejecutó el brujo en cuestión. El caso es que este tipo salió llorando del local. Asimismo, su personal se lo llevó casi arrastrando, nos comentó la locataria. Mientras su comadre, de igual forma, nos contó acerca de su propia experiencia. Ella dice que al mercado, hace algunos años, llegaron varias camionetas muy lujosas, de la cual descendieron varias personas de traje, obviamente seguridad de alguien muy importante, acompañando a un matrimonio de mediana edad y una muchacha como de 16 años que se veía bastante enferma. Hubo personas que comentaban que deberían llevarla a algún hospital, pero se supo que de hecho los doctores ya la habían desahuciado. Por ello, les recomendaron como última alternativa acudir a los servicios de una de las brujas del lugar. Esos rituales se hacen cuando cierra el mercado. Debido a la gravedad de estos, al entrar al local de la curandera, comenzaron a escucharse gruñidos, blasfemias y como si varios animales grandes pelearan o se abalanzaran contra alguien. La bruja ya era de edad avanzada, pero tenía una gran fuerza espiritualmente hablando y un gran don de mando. A pesar de lo aterrador que se escuchaba todo, ella no se rindió. En cambio, los guardias que venían escoltando a la familia, algunos vomitaron, algunos otros se tapaban los oídos y los más débiles de espíritu incluso temblaban y se les salían las lágrimas. La señora cuenta que ella no pudo salir debido al gran terror que sentía. Yo vendo hierbas, hijito, no me meto con ese tipo de cosas porque no tengo la fuerza. Me quedé encerrada en mi local mientras escuchaba el aterrador ritual. La señora de junto estaba haciendo un exorcismo. Es poco común presenciar ese tipo de sucesos, pero llegan a pasar. Cuando terminaron el exorcismo, el padre llevaba cargando a la muchachita, la cual se veía mucho mejor, aunque no me lo crean. Llegó pálida y ojerosa, pero cuando se fue, pareciera que la hubieran preparado para una fiesta. Estaba dormida, pero se notaba radiante. Luego, la señora salió con una gran bolsa en dirección a los contenedores de basura, donde quemó todo aquello sin sacarlo. Provocó una gran llamarada como si hubiera usado un fogón de gas. Terminó de relatar la señora. Estábamos en una fonda en las cercanías del mercado, debido a que, como ellos nos dijeron, no estaba permitido el hablar de las cosas que allí suceden. Mientras el esposo de la señora que nos invitó a comer preparaba su relato. El señor, visiblemente nervioso, dando un gran trago a su tarro de tepache, nos comentó que en algunas ocasiones llegan muy de madrugada para arreglar algunos negocios, o simplemente cuando llegan sus proveedores a entregar mercancías y hacer inventario. Fue precisamente cerca de las fechas de difuntos que el señor comenta que le citaron para una junta referente a un proveedor que les llevaría un nuevo producto. Ellos serían los primeros en recibir dicha mercancía, por lo que debían estar presentes para recibirla con dinero en mano para evitar problemas. Muchos de ellos cuentan
que serían las 3:30 de la mañana cuando el proveedor llegó e hicieron la transacción. Comenzaron a escuchar un sonido extraño, como un llanto. Todos los animales del mercado enloquecieron, presagiando algo malo que estaba por suceder. Es muy normal que haga frío en esas fechas, pero no viento, y eso fue lo extraño. Un viento helado los golpeó de repente y fueron a resguardarse en uno de los locales. Algo estaba acercándose al pasillo donde recibían su pedido. Todos corrieron a refugiarse y en ese momento observaron la espectral figura de una mujer. Pero al acercarse, notaron que la dicha era transparente y resplandeciente, pero no era un espectro común. Al verla pensaron que se trataba de una monja, pero el proveedor dijo que su rostro era una calavera. Se trataba de la Santa Muerte, quien merodeaba los pasillos de su amado mercado. Pues muchos de los locatarios son adeptos seguidores y le rinden culto, además de trabajar con ella. Para algunos, eso puede significar una gran bendición, pero a pesar de ello, la niña blanca, como ellos le llaman, es de mucho respeto y prefirieron mantenerse ocultos, pues no sabían el motivo por el cual la entidad se hizo presente en el lugar. Terminó el señor su relato, aún temblando de nervios y temor. Llegó el hijo mayor de la familia y nos saludó, preguntando de qué platicábamos. Le interesó mucho el tema, agregando de que había una historia más que nos haría tener pesadillas. Mientras le servían de comer al chico, nos comenzó a platicar acerca de que él, junto con sus hermanos, ayudan en varios puestos para acercarles de la bodega sus productos. Llevar y traer cosas y realizar algunos mandados de vez en cuando. El caso es que cuenta que en una ocasión, su hermano menor, en aquel entonces de 12 años, le comentaba que no quería ir a la bodega de uno de los locatarios en particular porque le daba miedo. El señor en cuestión era bien sabido que procedía del místico pueblo de Catemaco, Veracruz. Trabajaba mucho y tenía ya su clientela selecta, la cual le pedía trabajos bastante pesados. Hubo una temporada en que el señor fue muy solicitado y mi hermano estaba aferrado a no querer ir. Le dije, casi exigiéndole, que me dijera el motivo por el cual no quería entrar a la bodega, y me dijo que el diablo se le quedaba mirando muy feo. De tanto miedo tuve que acompañarlo, y efectivamente, dentro de la bodega, había una enorme escultura del diablo que estaba sentado como en una pose de reflexión. Su aterradora cara de chivo estaba tan perfectamente detallada que tal pareciera que te seguía con la mirada. Pero no era la única. Tenía un sinfín de estatuas de diferentes demonios y deidades africanas que parecieran estaban vivas. Solamente dormían, pero algo mucho más aterrador descubrimos en el fondo de la bodega. Olía como a charales, ya saben, ese olor de los pescados secos, pero muy fuerte, por lo que pensé que habría una rata muerta allí. Al acercarnos, descubrimos varias cajas llenas de huesos humanos, pero al salir de la bodega, claramente vi cómo el diablo estiraba la mano para querer atraparnos. Desde entonces, dejamos de trabajar para ese señor y nos alejamos de él lo más posible. Cuando el chico terminó, vino a nuestra mente nuevamente la intervención de la policía, pero era inútil preguntar. Sabiendo que ellos también saben acerca de los restos humanos y que muchos de los brujos lo usan en sus trabajos de brujería. Finalmente la dueña de la fonda nos ofreció un trago de tequila almendrado para el despanse, como ella nos dijo, y un cigarrillo. Y nos dijo que ella también sabía una historia que pocos de los locatarios conocían. Ella dice que hay un extraño vagabundo que merodea la zona de basura del mercado de día y de noche,
pero que eso no es lo extraño, sino que la misma ropa que el hombre viste. Se le ha visto puesta a un enorme perro flaco y roñoso, tipo gran danés, bastante largo y grande. Este se mete al mercado, a los locales, y casi nadie se da cuenta. Lo más aterrador es que en las calles circundantes del mercado han visto cantar al vagabundo bebiendo su tonallán sentado en el piso de algún rincón de la calle. Y al acercarse para querer darle alguna moneda, la gente sale gritando y espantada, pues incluso los viciosos de la zona dicen que cuando levanta la cara, el vagabundo ya no es un hombre, sino ese extraño perro espantoso que les habla. La gente piensa que es un nahual, un brujo que trabajaba en el mercado y que quizás un hechizo le salió mal y quedó loco. O se trata de un espanto que se ve así, porque es el espíritu de los animales que está destinado a espantar a los traficantes. Al retirarnos, nos llevaron hasta que tomamos el Uber de regreso, pero observamos que mucha gente nos miraba con una mirada muy pesada y de rencor, sabiendo que nos llevábamos gran parte de la leyenda del mercado de Sonora para narrarla al público. Gracias.